Un placer estar con ustedes en este día y poder compartir de este culto maravilloso. Me alegro de asistencia, hermanos, que es difícil que el día de semana pueda congregarse la gente, pero puedo ver que ustedes están congregados un día a semana. Generalmente la gente es más dominguera, así que gracias al Señor que ustedes han podido llegar. Agradecer a Dios, hermanos, por todo lo que nos dio este año y esperando que también nos seguirá dando de su gracia este próximo o este año que ya estamos. La verdad es que cuesta un mundo, hermano, encontrar algún texto para final de año, ya que los judíos incluso no es ni siquiera su calendario. Pero protocolarmente cuando nos saludamos siempre nos estamos deseando bendiciones para este año, prosperidad para este año, pero muchas veces la vida continúa igual. Llega el otro día, el otro año y seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado en nada ni hemos prosperado en nada. Ojalá que este año sí que podamos prosperar más que en lo material, hermanos, en nuestra vida espiritual, crecer en el Evangelio, crecer en la gracia de nuestro Dios. Pero de eso, hermanos, no depende de Dios que usted pueda crecer. Ella puso su fundamento y ahora cada uno de nosotros debemos mirar cómo edificamos sobre ese fundamento. Y eso depende de nosotros, de nuestra búsqueda. Todo lo demás es de Dios, la gracia, la salvación, todo lo demás. Pero el crecimiento, aun cuando lo da el Señor, pero va a depender cómo usted edifica. Pablo dice que si alguno edificare con oro, con plata, con hierro, o algunos edifican con madera, con hojarasca y hierro, pues la obra de cada uno, dice, será probada por el fuego. Pero el que edificó, dice, de paja, de harina, de madera, dice, su obra terminará quemada, aunque no perderá su salvación, lo agrega el apóstol Pablo, pero sí perderá recompensa. Dios les bendiga mucho. Vamos a ir, hermanos, a una palabra del Señor en el libro de los Hebreos, porque usted allí es uno de los libros favoritos míos, el libro de los Hebreos, el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Lo encontró? Entonces le vamos a dar lectura con mucha reverencia al versículo 5. Con mucha reverencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Amén. Señor eterno, Dios Todopoderoso, gracias por la lectura de su palabra. Tú sabes, Señor, que necesitamos cada día más de ti, conocerte más, Señor Jesucristo, conocer a tu Padre, a Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo le conoceremos, Señor amado, si nos vamos a ti, mi Cristo amado? Tú eres el reflejo de su gloria, Señor Jesús, por cuanto necesitamos, Padre, acercarnos cada día más a ti, Señor. Ayuda en nuestras debilidades a hacerlo. Ayuda, Señor, que con sabiduría te busquemos. Ayúdanos en tu palabra, edificarnos, Señor Jesús, y darnos a conocer el misterio, Señor Jesucristo, amado Dios, que fue escondido desde los tiempos antiguos y que nos ha revelado el propósito de tu mensaje, la salvación que por el decreto, Señor Jesús, estuvo en los cielos. Gracias por habernos dado tu palabra, Señor, en esta hora,
Y espero, Padre, y todos esperamos eso, que tú nos hables y nos edifique a través de ella. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos en este Señor Jesucristo. Yo pienso que todos creemos en el Señor Jesucristo. Estamos acá, ¿cierto? ¿Todos creen? Pero muchas veces no podemos, hermanos, refutar algún tipo de doctrina que niegue la deidad de Cristo. Muchas veces desconocemos, hermanos, la palabra del Señor y no tenemos los argumentos cuando a través de los canales de YouTube, canales de televisión, nos habla, hermanos, acerca de Jesús no como Dios, sino como un ser creado. Si usted leyó, hermanos, aquí, porque este es el texto prácticamente del talón de Aquiles y que los cristianos muchas veces no logran resolver o no logran entender. De hecho, que los testigos de Jehová, hermanos, quizás si pasan alguna vez por su casa, incluso los unitarios también, hermanos, le van a decirle que escrito está en Hebreos 1:5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú. Entonces, ellos aludan prácticamente, hermanos, que el Padre es quien engendra al Hijo, porque el texto lo dice más abajo, yo te he engendrado hoy. Entonces hay una fecha, hay un tiempo allí que se está diciendo, yo te he engendrado hoy. Así que ese es el punto, hermanos, el cual muchos sentimos debilidad. ¿Cómo nosotros enfrentamos este texto cuando nos dicen que Jesucristo no es Dios? Cuando nos dicen, mire, que dice el texto, yo te he engendrado hoy. Por tanto, Jesucristo tiene un principio, por tanto, no es eterno. Porque tiene un principio, es engendrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos refutar o argumentar que Jesucristo es eterno? Que Jesucristo es antes. Cuando tenemos aquí, hermanos, este texto. Pero tenemos que ir, hermanos, para poder entender un poco al contexto de eso. Lo que pasa, hermanos, es que el autor del libro de los Hebreos está citando al Salmo 2. Y lo voy a leer un poco para que nosotros entremos en el contexto de todo ese texto. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberemos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en el Monte Santo. El rey proclama el decreto del Señor. Y el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Ese es el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo David? Lo vamos a mirar en el plano literal, hermanos, esto. Y cuando se nombraba un rey, hermanos, y este rey envejecía, o moría en la guerra, hermanos, o dejaba de existir por algún tipo de enfermedad,
quedaba un vacío de poder. Por tanto, en ese vacío de poder en que las demás naciones hacían guerra porque faltaba una autoridad, un ungido o un proclamado rey que se sentara en el trono. Mientras eso ocurría, hermanos, entonces se hacía ese tipo de guerra. Por eso que dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden tanto tiempo haciendo planes inútiles? Esperando que el rey muera para tomarse la ciudad, para tomarse la nación. Los reyes de la tierra se preparan, dice, para la batalla, están listos. Apenas muera el rey, ellos van a tomar posición. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. Está hablando acerca de David. Están conspirando en contra de David. Están listos ellos para hacer el acecho. Dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios, porque sabían que David, hermano, estaba dirigiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero el que gobierna en el cielo, dice, el que está en el cielo, se ríe. El Señor se burla de ellos. Jesús se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Lo que está diciendo David, hermano, es que Dios ya ha ungido a un rey y ya lo tiene en su trono. Así que no sacan nada con conspirar, con ejercer, hermanos, conspirar junto o contra el Señor o contra el ungido, porque el Señor ya tiene un ungido puesto para que gobierne Jerusalén. Y ese fue Salomón. O sea, Dios ya se había, hermano, escogido a Salomón para que gobierne. Y él ya estaba ungido por Dios. Por tanto, hermanos, lo que faltaba era su coronación como rey. Por eso es que dice, he puesto a mi rey elegido en el trono. He puesto a mi rey, a Salomón ahora, elegido, hermanos, que ya había sido elegido en el trono, en el monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, o hoy he llegado a ser tu padre. Pero, aunque eso, hermanos, era para el rey David, aunque el rey David lo está diciendo, cuando se sentía amenazado por las naciones, estaba establecido ya que él tenía a Salomón, su hijo, para que siguiese su reinado. Pero eso fue literal. Pero aquí hay algo más literal, hermano, porque esto es profético. David no está hablando prácticamente de Salomón. David está hablando de Jesús. Es el rey mesiánico. ¿De quién está diciendo? Entonces, nosotros lo llevamos, hermanos, a lo que Jesús está hablando, o el autor de los Hebreos está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. De eso está hablando, es superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces, el punto está, hermanos, en que cuando el salmista está hablando en el Salmo 2, está hablando acerca de la entronización de Cristo. Por eso he puesto a mí ungido. Él dice, yo he decretado hoy, mi hijo eres tú. He decretado. Cuando nosotros hablamos la palabra de engendro acá, hermano, tiene dos significados. Por ejemplo, Adán engendró a Set, ¿cierto? Y cuál llegó a ser uno de los patriarcas. Set, lo engendró en forma humana, lo engendró con una mujer. Ese es un engendro. Pero Pablo está hablando también, hermanos, a Filemón y le dice, te ruego que recibas a mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. Y ahí no hay un engendro de hombre a mujer, sino que es un engendro de un título, hijo. O sea, hay un decreto que es la filiación espiritual.
nos hizo, como dice el apóstol Pablo, nos hizo nacer a nosotros por la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos allí, hermanos, y bien, en el primer concilio de Constantinopla, los teólogos ortodoxos han reconocido esto. Y cuando tratan la filiación de Cristo en el término una generación eterna, no está hablando de que Jesús tenga un principio, sino algo eterno. Por tanto, ¿cómo llegaríamos a decir esta palabra? Por eso que los maestros judíos no hablan de engendrar. La palabra engendro, aquí cambia. Yo te he coronado. Entonces, la palabra que nosotros deberíamos también usar, como dicen los maestros judíos, es la palabra coronar o ungir. Te he ungido hoy o te he coronado hoy. Entonces, lo que el salmista está diciendo, que en el decreto eterno de Dios, Dios ya le había dicho en un lugar a Cristo: tú eres mi hijo, yo lo decreto hoy. Pero eso no significa, hermanos, que Jesús tenga un principio porque lo engendró. De hecho, que está hablando con alguien que ya existía. Estaba hablando con su hijo. Ven para acá, hijo. Yo hoy te corono. Hoy decreto tu coronación. Entonces, tú eres el rey para siempre. Está hablando acerca de Cristo. Entonces, tenemos a Jesús, hermanos, en el principio, ya con un decreto que Él era hijo, el ungido. Ahora, ¿cuándo se llegó realmente a hacer o a realizar? Porque es un decreto, pero no es todavía la coronación. Yo decreto que tú eres mi hijo y te he coronado. ¿Cuándo sucede la coronación, hermano? Y ahí lo vamos a encontrar en el libro de los Romanos, en el capítulo 1. Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que ya había prometido por medio de su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo fue proclamado o coronado Él? ¿Escuchó? ¿Cuándo fue? Cuando Cristo resucitó. Entonces fue coronado. Aun cuando ya existía el decreto es eterno. Mi hijo eres tú, yo lo decreto hoy. Pero cuando llega su coronación, lo dice Pablo, entonces dice y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor le dice, cuando Jesús llega allá, dice: siéntate a mi diestra o a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El salmista habla lo mismo. Mi Señor le dijo a mi Señor. O sea, Dios le dijo a su Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios nos bendiga. Amén. Entonces, lo vemos, hermanos, hablando de esto, de que cuando hablamos de que hoy te he engendrado o yo te he engendrado, hoy se está diciendo en el tiempo que Jesús es coronado en el cielo. O sea, la palabra allí, yo te he
coronado hoy. Alabado sea el Señor. Entonces, si nosotros vamos al verso 1 y vamos a ver el contexto también allí, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Fíjese, en la coronación que hizo Dios allí, lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y luego dice: ahora Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, por Jesús, hermanos, es, ¿qué cosa? El reflejo, la expresión exacta de su gloria. No una fotocopia, sino una copia exacta de Dios. ¿Entendió eso? Él es la imagen. Nosotros no podemos ver a Dios. Está totalmente prohibido que te hagas una imagen de Dios. Está prohibido que puedas trabajar, aunque trabajen todas tus neuronas, nunca podrás imaginarte a Dios. Jamás. Dios es espíritu. Pero Jesucristo es su imagen. Por eso, para llegar a conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Él es la imagen. Es la expresión, o sea, los atributos exactos de Dios. No es menor. Es exactamente lo mismo. Está reflejando la gloria de Dios. Estamos viendo la coronación de Él. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, porque cuando ascendió al cielo dice que toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho más mejor que los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Fíjense que la Biblia al día dice: se sentó en el sitio de lo más alto honor, junto al gran Dios del cielo. Lo más elevado. Eso es su coronación. Eso es su glorificación. Por tanto, a Jesucristo se le está coronando en los cielos cuando está llegando donde su Padre. Así que, hermanos, vamos a ver un poco de Cristo en su preexistencia en el universo creado. O sea, lo vamos a ver a Jesucristo, hermanos, su preexistencia en el mundo o el universo ya creado. Jesús fue enviado desde los cielos a la tierra. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La palabra ahí aparece enviado. ¿Dónde fue enviado? De los cielos. Por tanto, Jesucristo no solamente nace en la tierra, en su reencarnación, sino que ya estaba en los cielos y fue enviado por su Padre. Entonces, aquí vemos, hermanos, que en la preexistencia de Cristo en el mundo creado o en el universo creado, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué descendió? Lo dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí vemos, hermanos, que Jesucristo está
hablando acerca de su deidad, porque podía decirse, porque no nací de María y de José para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Podía haber dicho eso, si es un ser creado, pero dice, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él está hablando, hermano, acerca de que él descendió del cielo. ¿Entiende eso? Aun cuando en su encarnación nació en María, pero fue descendido del cielo. Entonces, ¿por qué descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está orando al Padre, ¿cierto? Está orando por sus discípulos allí y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. En primera de Juan 4:9 dice, y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, lo vemos que nuevamente, hermano, que Él ha sido enviado, no engendrado. ¿Entendió esa palabra? La palabra enviado no es engendrado. Entonces, por eso se puede malinterpretar el texto, aun cuando lo pone de esa forma, hermanos, el autor del libro de Hebreos, pero él está pensando en el Rey eterno. No está pensando en un rey, hermano, que fue engendrado. Gloria al Señor. Ahora, vamos a hablar un poco de la preexistencia ahora antes de la creación del universo. De hecho, la Biblia lo identifica a Jesús como creador. Lo vimos, su preexistencia en el universo creado. Ahora, antes que eso fuese creado, Juan 1 dice, en el principio existía el Verbo. O sea, Juan está diciendo, en el principio existía el Señor. La palabra Señor es Jesús. Aun cuando las Biblias algunas dicen, en el principio existía la palabra. La palabra es Jesús. En el principio existía el Verbo, y luego dice, y el Verbo, o la palabra, o Jesús, o el Señor, estaba con Dios. O sea, aquí vemos ya que Jesús no es una persona engendrada, sino que estaba en el principio. En el principio estaba. En el principio todas las cosas fueron hechas, dice, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no hubiese nada de creación, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Estamos hablando del principio, ¿cierto? Entonces en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo era Dios. Estamos hablando del principio, cuando no había nada creado. Ya ellos estaban reunidos y era Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, en Jesús fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En el principio. ¿Quién es Cristo entonces? Dios. Gloria al Señor. Por eso es que el autor de los Hebreos va diciendo que Él es la imagen misma, la existencia de su imagen, la máxima expresión de su gloria. O sea, está hablando de todos los atributos de Dios.
Gloria al Señor. Hebreos 1:10 dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Cuando la palabra que dice tú, Señor, se está refiriendo a Cristo. ¿Qué hizo? Pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ahora, Juan capítulo 17, en la oración intercesora, en el versículo 5, dice él: ahora, Padre, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La oración de Jesús es esa. Hoy, Padre, yo tenía una gloria. Acuérdense que Pablo lo explica en Filipenses, hermano, que él dejó de ser prácticamente todas las cosas que él tenía en el cielo y descendió como hombre a morir como hombre en una cruz como muerto maldito, pero Dios también le exaltó. Así que no consideró como cosa que aferrarse, hermanos, de su gloria en el cielo. Pero ahora está diciendo: ahora, Padre, voy a ti. Así que glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera. Por eso que Dios le glorificó cuando resucitó, hermanos. Dios le glorificó y le coronó, diciendo: mi hijo eres tú, yo lo decreto hoy. O sea, recibe la gloria que tuvo antes que el mundo existiera. Gloria al Señor. Ahora, en la encarnación, el Mesías, Jeremías 23:5, y aquí viene el día, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho a la justicia en la tierra. Cuando David está hablando en el Salmo 2, está hablando acerca de Jesús, del Mesías como rey. Acuérdense, hermanos, que ese fue el peligro de los romanos, que Jesús, la gente lo convirtiera en su rey. Aun cuando todos ellos, hermanos, conspiraban prácticamente para que Jesús tomase ese dominio, restaurase el reino de Israel en la tierra, Jesús dijo que su reino no era de esta tierra. Incluso cuando se va al Padre ya muerto, le hacen la pregunta antes de ascender al Padre, dice: ¿restaurarás, Señor, a Israel en este tiempo? Que Él dice: nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿De qué está hablando Jesús allí? No les toca a usted decidir y saberlo. ¿Por qué? Porque esa cosa las va a restaurar el Padre cuando Él viene nuevamente a Jesucristo en su segunda venida y se sienta en el trono en Jerusalén a gobernar las naciones por 1000 años. Pero los tiempos y las sazones, dijo que no les toca a ellos saberlo. Entonces, está hablando acerca de un rey mesiánico, acerca de un rey que va a gobernar. Zacarías lo ve como el siervo. En Zacarías 3:8 dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y está hablando acerca de Jesús como siervo. Acuérdense que Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir. Aún siendo Señor de todo y dueño de todo, dice: no he venido para que ustedes me sirvan, sino que he venido para servir. Por eso es que Isaías lo llama el siervo sufriente. Los profetas lo llamaron de esa forma.
Jeremías lo ve como el rey, como el renuevo de David, el cual está profetizando David en el Salmo 2, como el rey, que viene de la descendencia de David. Por eso que a Jesús, hermanos, los enfermos cuando veían a Jesús, le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se da cuenta que aún ellos, los enfermos, los expatriados, los que no tenían cabida en los templos, hermanos, ellos leían las Escrituras. Porque reconocían, hermanos, que Jesucristo venía de la simiente de David. Por eso le decían: Jesús, hijo de David. Gloria al Señor. Ahora, Hebreos 7, 17 dice: pues Él da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y eso también lo dice David en el Salmo 110:4. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos a Jesús como rey, vemos a Jesús como Mesías, vemos a Jesús como siervo y ahora lo vemos como sumos sacerdotes. Para entender esto mejor, porque estamos hablando de un rey o un sumo sacerdote para siempre. Para entender esto un poco mejor tenemos que saber un poco la historia. Los israelitas tienen 12 tribus. Una de las tribus, cuando fueron para Dios les diera su heredad, una tribu no heredó nada porque Dios no quiso que heredaran, porque tendrían que dedicarse al sacerdocio, a administrar el templo, ya sean como sumos sacerdotes o levitas, y todos los que trabajaban en el templo recibían la remuneración de las otras demás tribus. Y eso venía, hermano, de la descendencia de Aarón, pero de la tribu de Leví. Pero tenemos ahora a Jesús, que no viene, hermano, de la descendencia de Aarón ni de la tribu de Leví. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Amén. Y de la orden de su sacerdocio no es de Leví, sino que es de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Dice que es rey de Salem, rey de paz, que no tiene principios ni tiene fin, que no tiene genealogía. O sea, estamos diciendo, hermano, que viene de la orden de Dios y no de alguna tribu. Por tanto, lo que está diciendo: tú permaneces para siempre sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, porque de la orden de Melquisedec el sacerdocio es eterno. Pero no hay nadie más que podrá ser elegido de la orden de Melquisedec, sino solamente Jesús. Eso está diciendo en el libro de los Hebreos, está hablando acerca de esa orden. Acuérdense que Abraham, cuando volvía de la derrota de los reyes y se encontró con este sumo sacerdote, Melquisedec, rey de Salem o rey de paz, dice que Abraham le dio el diezmo de todas sus ganancias, de todo lo que había recogido al sumo sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo para siempre. Amén. ¿Qué es la bendición que recibió entonces? Ahora Jesucristo. De esa orden, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Su coronación, su entronización. Gloria al Señor. Entonces hablamos del Mesías ahora, hombre. Lucas 2:9 dice: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de su gloria del Señor les rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente.
el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes de que el niño fuera concebido. Entonces, ¿cuál es ahora ese el nombre? El Mesías. El Mesías, el Señor. Lo vemos ahí como el Mesías hombre, o Dios hombre. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús no fue engendrado. ¿Entendió eso? Sino fue coronado, fue decretado. De hecho, que la versión Nueva Traducción Viviente lo aclara un poco. Jesucristo no es un engendro de nadie, sino que por decreto, aun cuando Él existía, pero ahora por decreto quedó como hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. En Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Hemos visto su gloria, y cuando vimos que la expresión de su gloria en hebreo está hablando que Él es la misma expresión exacta de Dios, de su gloria, pues de Juan dice lo mismo. Amados hermanos, todo el libro de Juan es un poco apologético. Lo que él trata, Juan, es de decir y enseñar que Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Veamos un poco su coronación. La palabra Señor en Apocalipsis 4:11. Digno eres de recibir. Estamos hablando de Él, estaba en los cielos. Amén. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, se refiere al Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra digno ahora. Digno eres tú de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Juan está mirando allí, hermanos, y escucha una voz que le dice, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Y dice Juan, yo miraba hacia todas partes y encontré que nadie venía a abrir ese libro. No había ninguno que era digno de abrir ese libro y de desatar sus sellos. Entonces Juan dice, yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba? Porque no había ninguno digno. Hermanos, y estaban incluidos los ángeles, los arcángeles, los serafines. Todo estaba incluido allá y no había ni siquiera un ángel digno de abrir ese libro. Pero escucha la voz que le dice, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, eres digno para abrir este libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá, ¿a quién se refiere? ¿Quién nació en la tribu de Judá?
Cristo. ¿Dónde está? En los cielos. Está en su trono, está sentado a la diestra del Padre, ya, hermanos, como la autoridad máxima. Él es el único digno. Por eso que el libro de los Hebreos dice: ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de los ángeles, solamente se le dijo a Jesús. Gloria al Señor. O sea, todos los acontecimientos de desatar esos 7 sellos de ese libro, que corresponden, hermanos, a todas las pruebas de la gran tribulación. Que el Señor nos ayude. No creo que esté allá. Dios nos bendiga. Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es su entronización. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Estamos hablando al final de los tiempos, hermanos. Están hablando, los ángeles ya confiesan que Jesús es el Señor. De hecho, que están diciendo ahora, si usted, debemos decir, si usted tiene oído espiritual, si usted sintiera, hermano, a los ángeles, ellos todavía están diciendo: santo, 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 digno eres tú, Señor. Amén. Gloria a Dios. O sea, los ángeles de los cielos confiesan que Jesucristo es el Señor. Su iglesia aquí confiesa ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Los hermanos que murieron y están debajo de la tierra, hermanos, y que su espíritu descansa con Dios, que están diciendo que Jesucristo es el Señor. Pero el resto que está aquí en el mundo y que no confiesa que Jesucristo es el Señor, y si viene la gran tribulación, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, no para salvación. Todos ellos no van a ser salvos. Y aún los muertos que murieron impíamente, hermanos, van a resucitar para decir que Jesucristo es el Señor. Pero no para ser salvos, sino que van a reconocer que había un solo Señor. El nombre que es sobre todo nombre, lo he dicho en otra oportunidad acá, es la palabra Señor. Este vocablo lo usamos muy comúnmente nosotros para referirnos a alguna persona distinguida. Pero la palabra Señor no se usaba, solamente se le llamaba Rey. Pero aún así, hermanos, la palabra Señor significa dueño absoluto. Y el único dueño absoluto es Dios, es el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y leemos nuevamente el texto. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío, eres tú? A ninguno de los ángeles dijo eso Dios. Yo he decretado hoy, o yo te he engendrado, o yo decreto tu coronación.
Tú serás mi hijo para siempre. Y eso es eterno. Amén. Jesús es infinito, no tiene principios, ni tiene fin. Que el Señor nos ayude mucho. Tengo un semillero, no sé cómo llama. El novio de mi hija menor, él es mexicano, hoy está por acá. Y yo le di una Biblia porque era agnóstico. Y le di una Biblia. Cuando regrese yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. La verdad es que leyó bastante, que las preguntas me las hizo él. Entonces me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y católico? Porque los católicos también dicen que son cristianos. No, los católicos no son cristianos. ¿Y qué son? Marianos. Y yo proclamo la ascensión de la Virgen María, la resurrección de ella. Eso no es. Nosotros proclamamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que resucitó. Es el único que está a la diestra de Dios el Padre. Y es el único que vive. Y vive por los siglos. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Me dijo, ¿y la palabra cristiano es solamente por Cristo? Sí. ¿Y todos ustedes los protestantes se llaman cristianos? Bueno, nos hacemos llamar cristianos, pero no todos somos cristianos. Porque seguramente me va a sacar alguna persona que en su testimonio no parece cristiano. Pero nosotros lo hemos conversado un poco, hermanos, en los estudios. En Antioquía se le llamó por primera vez a los creyentes, se le llamó cristianos. Eran los discípulos de Cristo, no solamente los 12, sino que había otros discípulos que eran también de los discípulos. Acuérdense que Jesucristo resucitó, se le apareció a más de 500 y eran todos discípulos, aun cuando no todos apóstoles. 12 son apóstoles, pero muchos discípulos. ¿Pero qué tenían esos discípulos que los caracterizaban de ese cristiano? Ellos estaban reflejando la imagen de Cristo, la expresión exacta de Cristo. La pregunta es ahora, ¿usted refleja la expresión exacta de la gloria de Cristo? A ellos se les llamó cristianos. Los demás eran creyentes. ¿Entendió eso? ¿Es imposible ser cristiano? No. Si tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre. Y tendremos comunión unos con otros. Por tanto, oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán. No cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. Pero la palabra que predicamos contra poder, no por nuestra palabra, ni por nuestra fuerza, ni por nuestro intelecto, sino por la comunión que tenemos con Dios. Dios hablará por medio de nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor llene sus corazones. Amén. Así que cuando lleguen los testigos que van con ese versículo ahí, ustedes tengan un poquito claro. ¿Entendió un poco? Téngalo claro, pero nada duro ahí.
Póngase de pie. ¿Qué dicen ellos? Aunque reconocen que el Mesías fue obra del Espíritu Santo, muchos de ellos reconocen, aunque fue obra del Espíritu Santo, pero ellos dicen que en algún punto en la eternidad Jesús fue encarnado. Eso es lo que dicen ellos. Ya vimos, hermano, que todo se hizo por medio de Él y Él estaba en el principio. Por tanto, no fue en ningún momento en que Él fue creado, porque Él siempre ha existido, existe y existirá. Siempre. Oramos, Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, a quien, Señor, le diste ese nombre que era sobre todo nombre. Gracias por llamar a Jesús, nuestro Señor, y lo diste enteramente por nosotros, para que a través de su muerte expiatoria, su sacrificio, Señor, nosotros pudiésemos tener vida. Gracias por enviar, Señor Jesús, a tu siervo, Señor. Gracias por darnos tú, Señor, la vida. Señor, porque aunque muramos aquí en esta tierra, como está establecido, Señor, no morimos eternamente, sino, Señor, que resucitaremos con un cuerpo también glorificado. Gracias porque, Señor, por medio de ti tenemos esta vida. Bendiga a tu pueblo, Señor, bendiga a tus hijos, Padre, que de tu palabra nos salga de su corazón, de su mente, que selle la grata, la recuerde, Señor, que al acostarse, al levantarse, al ir al trabajo, en cualquier lugar donde estemos, Señor, esté siempre el recuerdo, Señor, que tú eres Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.